Televisora del Sur. A continuación, Visión Integral, programa cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje tipo A, salud A, sexo y violencia no aplican, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Amigos, Dios me los guarde. Nosotros estamos una vez más con ustedes predicándoles la palabra del Señor, o vamos a predicarles la palabra del Señor, y cada vez que llegue el día miércoles nos da alegría de saber que pues vamos a cumplir con el trabajo encomendado por Dios. Dios te bendiga, Rubén, ¿cómo estás? Amén, bien, pastora. Y ustedes, amigas y amigos, también me alegra muchísimo, Dios los bendiga. Me alegra muchísimo también estar aquí compartiendo, como todos los miércoles ya por varios años, más de 5 años tenemos en esto, compartiendo la palabra de una manera amena, de una manera sencilla, de manera que ustedes puedan ver cómo todas las cosas que nos ocurren en nuestras vidas están relacionadas con Dios y se pueden ver a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, de manera que nosotros todas esas interrogantes, todas esas inquietudes, todo ese desconocimiento que tenemos de la vida, pues está escrita. Ya hemos dicho en repetidas oportunidades aquí que en la Biblia está presente todo el acontecer nuestro, el pasado, el presente y el futuro. De manera que eso nos hace bien interesante y bien emocionante, porque todas las cosas que nos ocurren nosotros podemos entender el porqué, las razones, las explicaciones de las cosas que nos ocurren, tanto particularmente como a nivel general. Todo lo que ocurre dentro de la humanidad está escrita en la Biblia. Y eso es simple y llanamente porque Dios tiene el poder. Dios es nuestro creador y Él tiene el poder de hacer eso. El poder de poner el pasado, el presente y el futuro condensado en un libro, en un maravilloso libro que nosotros llamamos, los que conocemos la palabra de Dios, lo llamamos su palabra. Por eso es que nosotros muchas veces, ustedes van a oír cuando decimos, aquellos que realmente tienen una noción de quién es Dios, para tener la noción de quién es Dios tenemos que tener su palabra. De manera que cuando decimos que Dios nos habla, nosotros nos habla porque nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Todo lo que está escrito aquí es Él hablándonos a nosotros. Y así como lo hace con nosotros, que hemos podido descubrir eso, Él también está interesado en hablarte a ti. Es por eso por lo que nosotros todos los miércoles estamos aquí cumpliendo con ese mandato. La razón por la cual nosotros estamos aquí es simplemente para, predicar su palabra, y lo hacemos aprovechando la oportunidad de la tecnología, oportunidad de entrar en sus casas, en sus lugares donde tienen ustedes sus televisores. Entonces tenemos la oportunidad de entrar allí y compartir, y vía telefónica también entran ustedes en contacto con nosotros para aquellas interrogantes que pudieran tener, o sencillamente también nos pueden visitar en nuestra iglesia, que está ubicada en la Avenida Los Pilones, en el edificio de la Fundación Puertas del Cielo, que está allí al lado del IPASME, todos los domingos a las 9 de la mañana, los martes a las 7 de la noche y los jueves también a las 7 de la noche. Este programa es de la Fundación Iglesia Puerta del Cielo, que tiene, funcionando aquí en Anaco desde hace 10 años. Y nuestra congregación, como ya le dije, en este momento se está congregando en esa edificación. El lugar de nuestro templo está ubicado en la calle Brasil. En este momento estamos en plena construcción
de nuestro nuevo templo que el Señor nos está regalando. Y bueno, eso es quienes somos y por esa razón estamos acá, para compartir con ustedes la palabra. Cada semana, pastor, nosotros traemos temas interesantísimos y siempre hemos dicho de que los temas que tratamos acá son temas que están relacionados con las cosas, las preguntas que nos hacen en la calle, gente que se nos acerca, al cual queremos agradecer muchísimo esa atención, esa deferencia que tienen de todas las semanas atender, estar pendientes allí. Los que están acostumbrados ya, que tienen tiempo conociéndonos, bueno, tengan a su lado su Biblia para que ustedes puedan ver de que nosotros no venimos aquí a dar una opinión personal o a decir lo que nosotros creemos y pensamos, sino sencillamente venimos aquí a dar la palabra de Dios y a demostrar cómo en todas las cosas de nuestras vidas está presente la palabra de Dios. Así es, Rubén. Vamos a aprovechar la oportunidad, Rubén, de hablar un poquito acerca de un libro que es de la hermana Noemí Ávila, se llama La visión de la esposa del Cordero. Este libro, mira, Rubén, es buenísimo, lo estuve viendo y sé que el contenido de él pues es la revelación de Dios a esta mujer que la consideramos una mujer de Dios, una mujer que ha trabajado muchos años en el Señor y pues hoy dijo voy a sacar este libro y yo sé que va a servir para bendición de todo aquel que lo obtenga. Que si usted quiere comprar este libro, pues sencillamente tiene que ir a la iglesia Se Llena el Espíritu Santo. Yo creo que ahí está Noemí en estos días y puede usted disfrutar de él. Mire, es maravilloso. Yo lo he leído muchas veces en el tiempo, todas las cosas que Dios le ha dado a ella y bueno, me ha servido de mucho para el crecimiento espiritual. Y yo les digo a todos ustedes que mira, sería una inversión maravillosa. No es muy caro, yo creo que está sobre los 45.000 bolívares, creo, no sé, pero para mí es una bendición. 45.000 bolívares con todo lo que tiene este libro es una maravilla. Usted puede alcanzar a comprarlo o a obtenerlo si se acerca a la iglesia Se Llenó del Espíritu Santo. Yo creo que allí tienen, y creo que no quedaban muchos libros, creo que no le quedaban. Esta es la primera versión, dice ella, pero es tan maravilloso. Mira, aparece todo lo que se relaciona con la iglesia, con el rapto de la iglesia, en Apocalipsis, cómo habla todas las cosas que habla este libro. Es una visión maravillosa y el Señor nos la está regalando. Así que vaya y compre su libro. Excelente, yo tengo que comprar el mío, asegurar el mío, porque definitivamente que sí, es importante para que ustedes vean. En la Biblia está el contenido de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos personas que Dios les ha dado pues la visión y la sabiduría para desarrollar cualquier los tema. Temas y desarrollar los diferentes temas, y es importante ver cómo, y lo importante de esto es cómo podemos ver cómo estos libros citan de la Biblia, porque justamente se tienen que apoyar en la Biblia, y esa es la diferencia que hay entre aquellos escritores que escriben sin ningún sustento, sino que es lo que ellos quieren, por eso o lo que creen. Por esa razón es que nosotros, cuando decimos aquí que venimos aquí todos los miércoles, venimos apoyados en la palabra de Dios, o sea que no venimos aquí a dar nuestra propia opinión, sino la opinión de Dios, porque entonces venimos y decimos, ok, en tal capítulo, en tal versículo, Dios dice tal y cual. Entonces eso es lo importante también de poder tener este tipo de lecturas, para nosotros entonces poder ir y ver cómo, de qué manera, porque lo que expresan entonces estas personas que son iluminadas por Dios para llevar esa sabiduría, ellos se apoyan y se sustentan pues justamente en la palabra de Dios. Sabes que nunca me ha gustado leer un libro cristiano que tenga un contenido cristiano basado en el conocimiento propio del hombre, si no tiene versos bíblicos. Para mí es tan importante que tenga la declaración de la palabra. Amén. Que podamos nosotros leer la palabra y comparar con la visión de esa persona. Es una maravilla. Pues así que los invitamos a leerlo. Tienes que comprar el tuyo. Amén. Tía Josefa me pidió un libro, no sé, le dije que te la iba a llevar a casa de Noemí para que hiciera su negocio con ella. Okay. Voy a aprovechar para saludar a mi amiguito
Mario Alberto Hernández, que está pendiente allí, y le he prometido que lo voy a saludar. Que Dios te bendiga, a ti, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y que está pendiente allí todos los miércoles de ver ese programa. Ese es el asiduo observador, ese es un fan de este programa. Ese es el primero que está allí puesto. Tú sabes que a mí me sorprende eso, Rubén, porque hay tantos muchachitos que ven el programa. Así es. Los niños de la iglesia se encantan viendo el programa y yo no sé si es que Dios les da la gracia para entender. Así es, así pero es. ellos están maravillados y hay una cantidad de niños donde tú vas, los niños se sientan a ver, no sé si es que les eres familiar o no sé qué es lo que es, pero ellos les llama la atención. El Espíritu Santo hace como Él quiere. La gracia del y fíjate Espíritu tú que los niños son, bueno, dice la palabra de que los niños, bueno, de ellos es el reino de los cielos. Y es por esa inocencia de ellos, por lo cual la palabra es clara y la palabra no falla en ese sentido. Y Dios les da la oportunidad de entender cosas que muchas veces los mayores no quieren entender porque tienen naturalmente cegado el entendimiento, tienen un velo delante de sus ojos a raíz justamente a causa de ese pecado, ¿verdad? Y que se comienza a manifestar después que el niño deja de ser niño. Eso es algo que es natural. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia y esa es la razón. Le estamos explicando la razón por la cual esos niños que están pendientes de ver el programa, un programa que pareciera que es de adulto, un programa pues, que pareciera que es de adulto, como pareciera en todas las cosas religiosas como que son de adultos. Inclusive los niños nos dejan a un lado normalmente, se nos ha enseñado que, bueno, pienso tú que Jesucristo cuando estaba allá dijo que dejad que los niños se acerquen a mí. Sin embargo, eso no se ve en lo que nos han enseñado, sino que los niños, bueno, para un lado, para partes, están molestan, etcétera, etcétera. De manera que fíjense ustedes cómo la enseñanza está en la palabra, en todos los aspectos pues, de que acontecen en nuestra vida. Sí, Rubén, hoy vamos a hablar acerca de la fe hacia Dios. Y yo les traje, ¿te acuerdas que una vez llevaste tú los granitos de mostaza? Eso es correcto. En la Biblia dice que si tu fe fuera del tamaño del grano de la mostaza, aquí no sé, creo que no se va a ver, aquí en lo blanco a lo mejor se ve. Mira qué pequeñito, no se ve nada. No, es muy difícil. Es muy difícil. Pero son tan pequeños, ¿verdad? El grano de mostaza, tan pequeñito, tan pequeñito. Y Dios te pide que tu fe sea por lo menos así, de este tamañito. Sí, la palabra dice de que si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a una montaña, échate al mar, y la montaña obedecería. O sea, impresionante lo que es. Y fíjense ustedes de que, pastora, lo del grano de mostaza es, la singularidad es que, fíjense, la semilla es una semilla mínima, que es difícil que lo vean ahí en televisión, había que hacer un close-up, ¿verdad? Para que vean la semilla que tenemos aquí. Sin embargo, el árbol de mostaza es un árbol gigantesco, que seguramente no lo tenemos aquí, yo no sé, yo no conozco el árbol de mostaza. Pero eso es lo que he podido leer, que el árbol de mostaza es gigantesco. Ya vamos a tener aquí un close-up, ya aquí el coordinador del programa pues está ya con su cámara y vamos a ver para que ustedes tengan la oportunidad de ver lo que es el grano de mostaza, el tamaño de un grano de mostaza. Yo creo que vamos a tener que ponerlo sobre algo blanco porque se pierde con el color de la es marroncito. Parece, si se pudiera poner sobre el papel blanco allí, de manera que después ahí pero es mínimo. Y entonces fíjense ustedes cómo muchas veces, pastora, la gente dice de que no, que la Biblia es muy complicada y muy difícil, de que la interpretación que se le da a la Biblia, que la gente interpreta de acuerdo, inclusive dicen de que hay tantas religiones porque cada religión interpreta la Biblia a su manera. Bueno, también hemos comentado aquí en algunos programas de que, bueno, eso es como que si me dijeran a mí que un padre va a dejar su testamento a sus hijos, el testamento, no necesariamente a sus hijos, un testamento de sus riquezas que él tiene, y entonces que lo haya hecho de una manera que confusa, de que nadie al final entienda qué fue lo que él decidió en ese testamento. O sea, vean, sencillamente, ¿no? O sea, se supone de que la palabra de Dios es lo que Dios nos dejó a nosotros. Se supone no, eso es lo que por fe yo entiendo que es.
nos deja escrito todo lo que Él quiere para nosotros. ¿Para qué? Para el bien nuestro. Para el bien nuestro. Entonces me va a decir a mí que lo dejó de manera que cada quien lo interprete a como cada quien le convenga. Eso no puede ser, eso no tiene sentido. Y fíjense ustedes que en la medida en que uno va profundizando en la palabra, nos quedamos maravillados de ver de que el libro, la Biblia, es el libro más sencillo que puede existir. Porque las cosas están más claras que esa no puede ser. Por ejemplo, en este caso de la fe, lo de que si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, que es algo mínimo, ¿qué nos está diciendo con eso? Que no tenemos ninguna fe. Mira, ¿ves? Ahí están los granos. Ahí están los granos de mostaza. Claro, ahí se ve grandísimo. Ahí se ven grandísimos, se ven como unas metras, pero definitivamente son como, ahí hay como 40, 50. Sí, señor. Y son miniaturas, eso es miniatura, pero nosotros lo usamos para la cocina, para cocinar. Es muy sabroso, es como pisar una pimienta en grano, pero la pimienta en grano es mucho más grande. Es mucho más grande, sí, señor. Sí, son como 10 granitos de mostaza. Así es. Más o menos. Así es. Entonces, fíjense ustedes, dice la palabra, si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a la montaña, échate al mar, y la montaña se echaría al mar. Esto es impresionante. Sí. ¿No? Entonces, allí yo puedo entender de que simplemente nosotros no tenemos ninguna fe, prácticamente. Sí. Fíjate, Rubén, cuando yo decía fe hacia Dios, la fe hacia Dios se refiere a nuestra actitud hacia Dios. Así es. Algunos hombres odian a Dios y se rebelan contra Dios, Rubén. ¿Por qué? Porque no les agrada. Otros tienen miedo de Él. Nuestra actitud debe ser de tener fe hacia Dios. Eso es lo que Dios nos habla. Eso que tú decías, que la Biblia, no sé qué. Lo que pasa es que la Biblia es el patrón de vida del ser humano. Lo que pasa es que no lo toman en cuenta. Así es. Caminan de espaldas a Dios, ¿verdad? Así es. Tú dices, es facilito, sí, es facilito para ti que tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero para mucha gente que no. Amén. Tiene que venir y tener el conocimiento para que Dios pueda darle ese discernimiento, esa bendición a través de su Santo Espíritu. Así es. Es facilito, de verdad que es facilito, pero ¿cómo es facilito? La palabra del Señor es un manantial de vida, un manantial que todos los días va a tener algo nuevo para darte, algo de bendición. ¿Por qué? Porque Él quiere la salvación del ser humano. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? No han caminado de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchos dicen, no, que voy a tener yo fe hacia Dios. Y fe no es más que una creencia, es creer en Dios. Así es. Entonces, mucha gente dice, no, yo no voy a creer en Dios porque tengo miedo. Sí. Otros dicen, no, ¿por qué? Porque voy a creer en Dios. Si Él existiera, entonces no hubiese tantos rollos en la vida. Sí, entonces, sí. Una cosa que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo vas tú a opinar acerca de Dios si no lo conoces? Yo siempre les he hablado a ustedes, no puedo opinar de medicina porque no sé nada de eso. Entonces, yo hablo de lo que yo conozco. Entonces, ustedes tienen que hablar de lo que conocen. Ustedes quieren conocer de la salvación, pues tienen que venir, venir a quién, a Cristo Jesús, para que Él pueda darles lo que ustedes necesitan para llenar ese gran vacío que tienen en el alma, porque así estamos nosotros también. En esa condición de vacío estábamos nosotros. Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban totalmente, creíamos, Rubén, porque es la verdad, mucha gente se creen héroes, supermanes allá afuera, sí. Pero realmente en su soledad no hay ningún superman ni superhéroe. Ahí lo que hay es un gran vacío, una gran soledad que han tratado de llenarla con aguardiente, con ron, con mujeres, con real, con todo lo que quieren, pero menos con Dios. Así es. Fíjese, pastora, que el concepto de fe, encierra realmente lo que es. Fíjense ustedes, el concepto de fe que dice la Biblia, porque la Biblia entonces describe lo que es la fe. Seguramente usted va al diccionario y le va a decir algo totalmente distinto. Pero cuando la Biblia se detiene para dar el concepto exacto de lo que es la fe, entonces ya eso ahí hay que observarlo y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, partiendo
de que justamente Él es el patrón por el cual nos tenemos que guiar. Dice que la Biblia dice que, y esto es en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? Entonces, de manera que, fíjense usted la fe es algo que usted está seguro de lo que usted quiere y está convencido de lo que no está viendo. O sea, usted no necesita verlo para creerlo. Si tienes la seguridad de algo. La certeza. La fe es creer y tener la seguridad de algo. Así es. Que no lo estás viendo, pero que aquí dentro está sembrado en tu corazón de que realmente va a ser así como tú lo quieres. Así es. Esa es la fe. Ahora, creer, importante. Confiar. Ahora, es importante saber y tener en cuenta de que esa fe del cual está hablando debe y tiene necesariamente que estar relacionada con las cosas de Dios. Porque no tiene absolutamente nada que ver con esa fe que usted dice cuando usted tiene fe en que su médico, yo tengo fe en ese médico, o yo tengo fe en esa medicina, o yo tengo fe en cualquier cosa, y usted está dejando a Dios por fuera de esa fe. Porque esa es otra cosa totalmente distinta. O sea, la fe tiene que ser en lo relacionado con Dios. O sea, porque yo tengo la fe de que esto va a ser así, porque espiritualmente está un Dios funcionando que es el que va a permitir que eso sea así. Por eso es que cuando Dios dice de que si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, que es mínimo, tendrías la capacidad de decirle a una montaña, échate al mar, y la montaña se movería. Bueno, esto es algo que, es imposible. Porque la física, o sea, sabemos de que esto es imposible que pueda ocurrir. Sin embargo, el que lo está diciendo es Dios a través de su palabra. Entonces, yo por fe creo eso. Y han ocurrido dentro de las descripciones de las demostraciones de fe que existen en la palabra, existen todo esto, como por ejemplo, por fe, el Mar Rojo fue abierto cuando los egipcios estaban siguiendo al pueblo de Israel para aniquilarlos cuando habían sido libertados del pueblo de Egipto. Y entonces, bueno, por fe, el mar se abrió en dos, quedó totalmente seco, atravesó el pueblo de Israel, y una vez que pasó, cuando venían los egipcios a pasar también por donde pasaron ellos, el mar se cerró. Entonces, eso es uno de los ejemplos de fe que nos dice la palabra. Vamos a terminar entonces de leer el verso de Hebreos capítulo 11, verso 1, completo, Rubén. Cómo no, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjate, la fe da seguridad de que las cosas prometidas en el futuro son verdaderas y que las cosas no vistas son reales. Así es. Eso nos habla la fe. La esperanza es diferente. La fe es diferente a la esperanza. La esperanza es un deseo, una actitud, una aceptación. Aquí en tu mente, ¿verdad? De cosas que están en el futuro también. Pero la fe es una actitud de creencia, algo que no podemos ver, que tenemos una confianza en nuestro corazón de que se va a hacer, y así mismo será. ¿Por qué? Porque es tan parada, es la creencia en Dios. Creemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios
que te da todas las cosas que tú quieres, que tú deseas. Así es. Un Dios que te prometió, dice, crees tú y serás salva tú y toda tu casa, ¿verdad? Así Una es. promesa de salvación. Dice, busca primeramente el reino de los cielos y justicia y todas las demás cosas han de ser añadidas. Yo soy tu Dios proveedor, ¿verdad? Yo soy Jehová Jireh. El Señor te dice tantas cosas que nosotros sabemos que están allí. Y cuando nosotros creemos en el Señor, sabemos, entendemos que todas las cosas que pedimos a Él, teniendo esa creencia en nuestro corazón, las vamos a recibir. Así es. Es una confirmación Así dentro. Así Es es. algo poderoso, Rubén. Yo te puedo decir, mira, por lo menos tú, ¿verdad? Lo que te acaba de pasar. Ahorita está muy difícil la cuestión de las visas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tú nos hablaste en estos días, no recuerdo cuándo fue, que nos dijiste, todavía no he recibido la visa. Así es. Y lo que hice fue reírme, ¿verdad? Ajá. Yo me reí y dijo, Dios va a hacer, Rubén, no te preocupes que Dios va a hacer. Así es. Y tú tenías confianza en tu corazón de que Dios iba a hacer. Absolutamente. Y apenas necesitas para el viernes, Sí, señor. Para el domingo. para el domingo, lo necesitabas y entonces no había respuesta. ¿Y cuándo recibiste la respuesta? Enseguida, en el momento. Hoy. Mira, la palabra del Señor es tan tremenda, Rubén, que cuando la fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia que en el séptimo día, acuérdate, Así es. en el séptimo día, dice que Jesús se levantó y alzó su voz, Así es. ¿verdad? Así es. ¿Por qué en el séptimo día? Porque nosotros nos desesperamos como seres humanos. Ahí el Señor está probando nuestra fe. Así es. Entonces hacemos las cosas y entonces queremos que todo se resuelva en el momento en que nosotros deseamos que se resuelva. Sí. Pero Dios es el que hace, el que tiene la última palabra. Y en el séptimo día dice el Señor, dice la palabra, que el Señor se levantó y habló. Pastora, yo hice con todo esto porque era mi gran preocupación y yo necesitaba hacer esto porque es algo que es participar en ese entrenamiento, en esa convención. Era importante que lo hiciera y tenía deseos de hacerlo en mi corazón. Yo hice un ayuno de 3 días, lunes, martes y miércoles pasado. Y bueno, para eso, y justamente el día de hoy, yo tuve respuesta clara de que Dios definitivamente actúa y responde. De manera que esos son, bueno, testimonios, o sea, que nosotros que tenemos y que por esa razón nosotros con convicción, por eso estamos certeros y precisos y con testimonio y con el mismo, o sea, poder ¿cómo digamos? Bueno, hacerles conocer para que ustedes vean lo que significa el tener en quien poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Y eso es lo que es la fe. Fíjate lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:8. Mas nosotros que somos del día, estamos sobrios, vestidos de fe, de caridad y la esperanza de salud por yermo. Léelo tú en esa versión, Rubén. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso lo habla la palabra, ¿verdad? La esperanza está en el dominio de la mente, ¿verdad? Pero con todo y eso Dios trabaja. La fe sale del corazón. Sí, la señor. fe es de creer en el Señor. Porque dice la palabra que si confiesas con tu boca, ¿verdad? Pero si crees en tu corazón, o sea, te habla del corazón. Así es. Entonces, tienes que creer en tu corazón. Esa es fe, creer, Sí. pasar de aquí para acá. Así Cuando es. tú llevas esa creencia aquí dentro del corazón, se fortifica, es mucho más fuerte. Así es. Aquí en esta palabra, pastora, nos dice el Señor, cuando dice, pero nosotros que somos del día, es porque nosotros somos luz, estamos a la vista. O sea, eso nosotros, cuando digo nosotros, somos los hijos de Dios. También hemos enfatizado aquí, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han decidido que Dios sea su Padre. Y tienen que hacerlo justamente a través de lo que dice usted, pronunciándolo con tu boca y creyéndolo en tu corazón. Ajá. De que Jesucristo murió por ti y por mí. Esa es la única manera de tú ser hijo de Dios. Entonces,
Cuando habla de la esperanza, de la salud por el yelmo. Exactamente. El yelmo, el Señor te manda a ponerte una armadura, ¿verdad? Así es. El yelmo, ¿qué es lo que te cubre? Aquí, tu cabeza. Así es. Entonces, por eso la esperanza es de aquí. Así de es. la voluntad, del pensamiento, la creencia, la fe de Dios. Así es de es. aquí, del corazón. Exacto. ¿Entiendes? Dice vestido con la coraza de fe. Ajá. O sea, estar protegido, o sea, con la fe. No importa lo que está pasando, no importa lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo que esto se está derrumbando, pero yo tengo fe. Yo tengo fe de que eso no va a terminar así. Yo tengo fe de que eso no va a ser así, que eso va a ser movido, porque justamente yo tengo en quien confiar, que es Dios. Eso es. Ajá. Entonces la fe es una condición del corazón Amén. que produce creencia a quién, hacia dónde, hacia quién, hacia Dios. Amén. Eso es lo que me enseña la palabra. Ve lo que Así dice es. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Eso dice Romanos 10:10. Entonces sabemos ya que la esperanza, ¿verdad? Es de nuestra mente, nuestro corazón. Está asociada con el yelmo, la región de la cabeza. Pero la fe del corazón tiene que ver con Dios, porque es una confesión de salud, una confesión de fe. Sí, Señor. Cuando se pronuncia con la boca, ¿para quién se está hablando? ¿A quién se le está hablando en ese momento? Se le está hablando, no confesándole a la persona. Se está confesando es cuando tú lo pones allí, el enemigo, Satanás, el diablo, es el que no puede leer tu mente, ni puede leer tu corazón. Entonces él ya sabe que tú lo estás confesando lo que es. Pero si tú lo confiesas y lo crees en tu corazón, entonces Dios, le estás hablando a Dios. Entonces fíjate tú lo importante. Tú puedes decir con tu boca lo que tú quieras, pero eso no es para Dios. Dios te está oyendo. Dios también está leyendo lo que hay en tu corazón. Y lo que está en tu corazón, eso es por eso que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que todo lo que tú dices, si en tu corazón no existe, o sea, cuando tú hablas, todo lo que salga de tu boca es lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay maldad, bueno, eso es lo que vas a botar por la boca. De modo que lo que sale por la boca es cuando se pronuncia, como dice la palabra, lo estás haciendo es para que el enemigo sepa que tú estás declarando lo que es. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque entonces es atrapado por el enemigo y él va a actuar allí. Sin embargo, Dios, además de oírte, él ve tu corazón y actúa de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Ajá. Hay diferentes tipos de fe. La fe natural, ¿verdad? Esta fe no es una fe hacia Dios, pero es natural, se trata de todo lo que te rodea. Por lo menos tú sabes que tú tienes una columna, una cadera, que tú te sientas, ¿verdad? Y no te vas a caer. Es una fe natural. Exactamente. Pero está la fe santificadora. Léelo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una fe santificadora. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es la dedicación de tu vida. Es de entregarle tu voluntad al Señor. Que Él sea el que decida por ti. Es una fe santificadora, pues. Conociendo ya lo que es Dios y todas esas cosas. Es una bendición el que tú le digas al Señor: mira, Señor, yo solo no he podido hacer nada. Mira, haz en mí conforme a tu voluntad. Es entregarte a Dios. Eso es lo que es una fe santificadora. Y la fe defensora lo puedes encontrar en Efesios 6:16. Es un arma, ¿verdad?, para protegerte del enemigo espiritual. Efesios 6:16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, ¿verdad?, la Biblia inmediatamente
el Señor nos da conocimiento, ese capítulo de la palabra, donde nos manda el Señor a vestirnos con esa armadura. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a estar en medio de una batalla. Así y la es. batalla es espiritual. Allá afuera, antes de tener a Jesucristo, no sabíamos nada de estas cosas. Pero cuando ya pasamos aquí, empezamos a ver el mundo espiritual real. Así es. Entonces el Señor le dice, protégete, es necesario que te proteja con el conocimiento de la palabra, vístete con la armadura, Así mira, es. ponte el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra del Señor, y te va indicando cómo es esa vestidura espiritual, es esa fe defensora. ¿De quién nos vamos a defender? Del enemigo, del maligno, del que quiere, del lobo rapaz que quiere, justamente que está acechando, justamente para, bueno, devorar a todo aquel que esté desprotegido. ¿Y qué es lo único que lo protege? Precisamente, bueno, la fe en Dios. Para prever una defensa, un ataque. Así es, ¿verdad? así es. Y por eso, Y por eso hablamos de una guerra espiritual, pastora, hablamos de una guerra espiritual. Y aquí, cuando nos habla de la coraza, de la justicia, del yelmo, del calzado, del apresto, de la paz, o sea, una cantidad de cuestiones, se está hablando porque de esa manera, como se está hablando de una guerra, entonces, ¿cómo se vestían los que iban a la guerra en aquella época? Tenían el yelmo, que es esa cuestión de una coraza totalmente para cubrir la cabeza, tenían en los hombros, tenían protectores, en el pecho tenían esa coraza que era la parte del pecho y te cubrían la parte de las piernas también y los zapatos también. Entonces todo eso lo muestra Dios y de esa manera nos habla porque espiritualmente es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ya hoy de repente todavía hay guerra, pero no hay la guerra como en aquella época que habían las grandes guerras y batallas en donde los hombres morían en esas grandes batallas entre pueblos. Hoy esa batalla no ha cesado, eso continúa igualito, hoy está peor. Ahora, claro, no en la guerra esa que hablamos de la muerte esta de la carne, que todavía hay, porque ahí tenemos el caso de Irak, etcétera, etcétera. Pero hay una guerra espiritual que no ha cesado, en donde usted está participando. Usted a lo mejor no sabe porque no conoce la palabra. comenzó en el huerto del Edén y hasta Así, hoy señor. día. Y hasta hoy está perenne. Entonces, aquí es donde nos indica cómo hacemos nosotros para primero participar en la guerra, porque la otra cosa, pastor, aquí no es que no, yo no me meto en guerra, yo soy un hombre muy tranquilo o muy tranquila y yo no me meto en nada de eso. Pero no, es que eso es perdóneme. importante porque cómo va a ser, la vida del creyente es una vida muy activa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Así es. ¿verdad? Y entonces así es. tenemos que pelear Y esa batalla. es que no puede salirse No de la podemos batalla, porque evadirla, aunque, no. aunque usted no participe, el diablo lo va a meter allí, Sí. usted está metido en ese bacanal, en esa situación. Y entonces por esa razón es el acontecer diario, las cosas, las disputas, las diferencias entre personas, todas estas cuestiones que ocurren, toda esta maldad que uno ve en la persona, que las ofensas, calumnias, inventos, o sea, todo esto, eso tiene que ver con esa batalla campal. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, los cuerpos de las personas son las que están siendo utilizadas para eso. Aquellas personas que no tienen a Cristo son utilizadas por Satanás, el diablo, para cometer toda clase de cuestiones de tropelía. Y bueno, aquellos que respondieron el llamado a Dios forman parte del ejército de Dios y entonces están también dentro de esa batalla que, como digo, es inevitable. Nadie está excluido. Yo veía, pastora, yo estaba leyendo en la palabra, porque uno lee en aquellas épocas y uno ve que todo el mundo participaba en la guerra. Sí. Todos ahí no se quedaban, y los muchachitos desde jóvenes. Y ahí nosotros podemos ver allá en Irak y en esos sitios donde hay guerra, usted ve que los muchachitos, los jovencitos que ya están metidos en esa guerra. Entonces esto es lo que es lo mismo. Aquí, sin embargo, es la parte espiritual que nosotros no vemos, pero que tenemos aquí todo el conocimiento para nosotros poder participar en esa guerra, pero participar ¿dónde? En el bando positivo, en el ejército de Dios. Así es, esa fe salvadora que Amén. es ahí justamente lo que estás hablando, que estamos Amén. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por Amén. medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa belleza del sacrificio de la cruz que nos permitió la conexión con el Padre Creador, ¿verdad? Así es. Esa es la fe salvadora, que requiere una respuesta personal hacia Dios. ¿Verdad? Es la dedicación, viniste a Él porque te llamó, formas parte de su ejército, te lavó Jesucristo con su roja sangre, pagó precio por ti en la cruz del Calvario. Entonces esa es la fe salvadora, justificados por la fe, justificados por Cristo, Amén. ¿verdad? Eras
Antes cualquier cosa y te podía el mundo señalar. Pero ahora somos en Cristo nuevas criaturas justificados por nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, yo les decía a los hermanos que Dios ahora nos ve a través de su Hijo amado Jesús. Si nosotros tenemos debilidades, Dios mira a través de Jesucristo y dice, ese es mi Hijo amado. Amén. Esa es mi hija amada. ¿Por qué? Porque te está viendo a través de aquel que te justificó. Que esa es la fe salvadora a través de Cristo. Cuando creímos en Dios, cuando venimos aquí, cuando creemos en el sacrificio de la cruz, cuando crecemos en el Señor y no nos apartamos nunca más de ese camino después de haber conocido esa verdad. Así es. Vea, pastor, lo que dice en Hebreos 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Eso me van a decir a mí que esto es difícil como para que no se entienda. Esto está clarito. Esto está sencillo. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente, cuando yo no había abierto mi corazón para que Dios entrara en él, esto yo no lo entendía. Y yo pasaba por ahí y yo decía que este libro sí es fastidioso, porque me dice cosas que yo no entiendo. ¿Entiendes? Pero resulta ser que hoy por hoy yo puedo ver, no, pero ¿cómo puede ser? Si es mi padre que quiere hablarme, él no me puede dejar algo escrito que yo no entienda. Entonces también me hace entender eso, de que por esa razón es que no es todo el mundo no es hijo de Dios. Aquí todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios, usted, mi querida amiga o mi querido amigo, usted particular e individualmente tiene usted que decidirlo. Yo quiero ser hijo o hija de Dios. Eso lo decide usted, porque ni el mismo Dios se mete en eso, porque a él le dio el libre albedrío, le dio libertad para que usted decidiera qué es lo que usted quiere. Así es. Hay otra fe que es la fe mal dirigida, Rubén, que es en el Salmo 44:6 nos habla acerca de los hombres que confiaron en arcos y en espadas, ¿verdad? No en esa fe espiritual, en esa fe de Dios, en esa fe de saber que Dios puede arreglar todas las cosas sin siquiera tener una pistola en la mano. Sí, el Salmo 44:6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Ahí está. Entonces hay hombres que dirigen mal sus fe, ¿verdad? Confían en la pistola. O sea, en vez de yo orar al Señor y decir, Señor, guárdame de todo mal, líbrame de tentación, de toda trampa del diablo, del enemigo que esté en la calle, entonces no, yo me voy a meter una pistola en la cintura, porque si me atracan yo voy a sacar la pistola. Sí. Y generalmente sale muerto el que... Sí, señor. Sí, señor. Y no el delincuente. Entonces hay que confiar más en Dios que en otra cosa, ¿verdad? Así es. Hay personas que depositan su fe en grandes hombres, en los presidentes, en los reyes, en el papá. Mire, no hay como depositar la fe en Dios. Así es. Vamos a leer el Salmo 146:3. No hay como confiar en el Dios Salvador. Ese sí tiene poder, tiene fuerza para derrotar tu enemigo, para abrirte los mares y los ríos para que pases en seco, para darte el alimento porque Él es tu proveedor. 146:3. Sí. Dice así, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Imagínate, hay mucha gente que confía en los presidentes. Mira, Rubén, nosotros debemos, maldito el hombre que confía en el hombre, debemos es orar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios obre, para que Dios haga. No hay mejor confianza que la del Señor Todopoderoso. Él dice que si te apoyas en Él, no vas a ser desamparado jamás.
Él será tu protector, Jehová será tu pastor. Así es. En el Proverbios 28-26, a veces nosotros creemos, Rubén, y confiamos en nosotros mismos. No, mía es la fuerza, si yo no trabajo, no como. Mucha gente te dice eso. Dice el Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahí está. Entonces nosotros, mira, nosotros, ok, tenemos fuerza para trabajar todo lo que tú quieras, pero si Dios no nos hubiese dado la posibilidad de estas manos y de tener esta vida, no lo pudiéramos hacer. Entonces, mejor es confiar en Dios que en tus propias fuerzas. Así es. Hay personas que confían en los ídolos, ellos tienen algún problema y se van corriendo ante un muñeco de trapo, un muñeco de yeso, un muñeco de... Por Dios, la palabra del Señor dice también, maldito el hombre que confía en ese tipo de cosas. Ahí está en Isaías 42:17, lo podemos leer. Isaías 42:17. Isaías 42:17 dice así: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Dice imágenes de fundición y te dicen ídolos también. Y sí, te habla de esculturas también. Sí, o sea, sí, eso es para que, por si acaso dice, no, pero es que esto no es sino una escultura. Y otros te dicen, no, pero es que este es esto. Y otros dicen, no, yo no la adoro, pero que la venero. O sea, que es el mismo sinónimo de lo otro. O sea, es lo mismo. Tratan de confundir al ser humano. La palabra del Señor dice que no debemos confiar en ídolos, nada de eso que fue hecho por las manos del hombre. Personas que murieron, que fueron pecadores y que después murieron y después los levantamos pedestales donde vamos y nos arrodillamos delante de ellos. No, la palabra del Señor dice que no confíes en ellos, confía en Dios. Así es. Los falsos profetas, en Jeremías 7, Rubén. Jeremías 7. Sí, Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo. El 8, el 4. Versículo 4 dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Porque hay muchas personas que se levantan y dicen profetas de Dios. Ahorita hay muchos profetas de Dios por ahí hablando y mandando a casa a la gente y haciendo una cantidad de cosas y le dicen le ponen las manos a la gente en la cabeza y le dicen, vas a ser un predicador de naciones y no sé qué. Bueno, Dios nos mandó a predicarle el evangelio a todo el mundo, pero tenemos que tener mucho cuidado con esos profetas que andan cazando a la gente, profetas de desastre, que el profeta debe hablar la palabra escrita. Eso, Dios no se sale de su palabra cuando va a hablar algo a su pueblo o cuando va a hablar algo, no se sale de su palabra. Así que tenga cuidado con estar creyendo en falsos profetas. El poder natural, Rubén, en Salmo 27, ahí tienen citas para que ustedes disfruten y se gocen en ellas. Tengo los teléfonos apagados, hermanos, les prometo que después les contesto los mensajes. Muchas personas nos mandaron la semana pasada, el día domingo también, mensajes muy bonitos. Yo agradezco a todos ustedes. Lo que pasa es que hay una persona que molesta mucho, llamando como para distraernos. Entonces he decidido apagar los teléfonos y luego yo les respondo los mensajes. Muy bien, Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ajá, el poder natural. Estos confían en carros, en aquellos, la cantidad de gente, o sea, Rubén, que trabaja con esto. Si no tengo esto, no. Sí, si no tengo el carro, es el poder. Sí, para ellos el poder dinero, el tener un carro, el tener lo otro, en esa están depositados su confianza y su fe, en ese poder de tener las cosas. Sí, en aquella época los ejércitos confiaban en la cantidad de carros y la cantidad de caballos que tenían, porque si tenían más que el otro ejército, entonces estaban de armas y de hombres. Y de hombres y toda esa cuestión. Pero Dios ganaba las batallas con cuánto. Exactamente, bueno, ahí está el caso de Gedeón, que con 300 hombres, bueno, combatió a miles. Sí. De manera que, bueno, ahí podemos ver cómo el poder de Dios y la fe en Dios y el por qué razón nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Ahora fíjate lo que dice el Salmo 52:7. 52:7.
52:7 dice así: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. He aquí hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió En la multitud de sus riquezas. Las personas que tienen mucho dinero, Rubén, no creen sino en lo que tienen. Ese es el Y Señor. nunca se acuerdan del Dios creador. Por eso es que hay el dicho ese que dice, no el dicho, que dice la palabra ahí cuando se le acercó aquel joven rico y le dijo a Jesús que cómo hacía él para entrar en el reino de los cielos. Y le dijo, mira, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque el Dios de los ricos son sus riquezas. Mira lo que dice acerca del amigo, Salmo 41:9. Cuando confiamos o tenemos fe en nuestro amigo. Salmo 41:9. 41:9, Rubén. Ok, dice así, 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesucristo mismo, Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Estaba sentado en la mesa compartiendo el pan y aquel que tenía a su lado fue el que metió, como una persona que le meta la mano en el plato a otra porque hay una confianza extrema. Sí, señor. Sí, Y entonces, fíjate tú, comía con él en el plato, pero ese es del dicho, hasta comía conmigo en el Sí, plato y me traicionó. Así es, Pues está escrito en la palabra, así es. en el Salmo 41:9, aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba, dice la palabra. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así es. Entonces, para que ustedes se den cuenta, mis amigos, que no hay una fe más grande que esa fe salvadora, que esa fe que nos dice la Escritura, que nos enseña, que es el creer en nuestro Señor Jesucristo. Sí, no, definitivamente que es maravilloso poder saber, pastora, tener el conocimiento. Yo le doy gracias a Dios que me permitió que yo pudiera abrir mis ojos, recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, obtener todo este conocimiento. Cada día me quedo perplejo de ver la profundidad del conocimiento de Dios a través de su palabra. En cada versículo hay una fuente inagotable de sabiduría. Muchos versículos que hemos leído y que hemos estudiado y que hemos profundizado, y de repente me paso otro día por allí mismo y recibo más información acerca de ese mismo versículo. Es tremendo, es extraordinario, y cada día digo, cada vez veo cómo mi Señor permite que lo conozca más y que yo me sumerja más en su vida. Así es, ¿ve? Para terminar, el versículo que está en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, Agradar a Dios. porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice la palabra del Ese Señor. es Hebreos Hebreos 11:6. 11:6. Sí. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. O sea que no es suficiente decir que sí hay Dios, sino creerlo. Pero ¿creerlo dónde? Creerlo en tu corazón. Cuando lo crees en tu corazón, no es decir yo soy cristiano, yo creo en Dios, y cuando uno le va a hablar de Dios dice no, sí, yo sé, yo creo en Dios, o sea, yo sí tengo, bueno, no, es que hay muchos dioses. El asunto es ese. El problema es que la Biblia te habla, el Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, de la misma estirpe de Jesucristo. Eso, fíjese, bien descrito, y podemos ver allí cómo va esa genealogía allí, como para no desviarnos, y para cuando digamos Dios, o sea, pero cuando se dice muy fácil, cuando dice no, Dios no, yo también creo en Dios. Bueno, Dios, todos son dioses, su trabajo puede ser Dios. Usted puede tener a Dios, bueno, a cualquiera. Usted puede hacer un Dios de cualquier cosa, de cualquier. Si lo hacían antes, agarraban cualquier imagen de talla, o sea, tallaban un árbol y lo convertían en Dios. Hoy por hoy hay dioses de ese tipo, de yeso y de cemento y de toda clase de cuestiones, pero también hay dioses que no son tangibles, como por ejemplo estoy diciendo, o sea, cosas que usted quiere y que usted lo está convirtiendo en Dios con el simple hecho de ponerlo por encima, o sea, ponerlo primero
La palabra dice bien clara. Dios nos manda, en los mandamientos nos dice, amarás, el primer mandamiento es, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, cuando te dice amarás a Dios, entonces tú tienes que especificar a qué Dios estás amando, porque pudieras estar amando a Dios primero, sí, pero ¿a cuál Dios? En el caso mío, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único que me dejó a mí su palabra como hijo amado que soy de él, para yo guiarme y no tener duda al respecto. Así es. Voy a aprovechar la oportunidad para anunciar que el día 14 comienza la convivencia juvenil en nuestra iglesia. Es una convivencia que durante 4 años se ha mantenido haciéndose y ha sido de bendición para todos los jóvenes. Hay juegos, hay diversión, hay palabra del Señor, hay convivencia. Hay una cantidad de cosas para disfrutar en estos tiempos de vacaciones, donde tú vas a dedicar a Dios tu tiempo y vas a dedicarte también un poco de tiempo de alegría y gozo para tu vida, para tu cuerpo, para refrescarte, porque has pasado todo el año trabajando, estudiando, y entonces ahí te vas a ir a divertir, vas a oír esa palabra gloriosa del Señor, vas a aprender cosas nuevas. Mira, y yo te garantizo de que vas a disfrutar lo máximo, así que no tardes en inscribirte, son pocos los cupos. Les dije a los muchachos que más de 100 personas no querían. El año pasado nos pasamos de esa, y ya suficiente con los jóvenes nuestros. De manera que los cupos están limitados, es hasta 100. Yo les di a ellos que por lo menos que me agarraran 10 personas de fuera, 10, 12 personas. Okay. Por lo menos ya se han inscrito como 6 personas, no quedan muchos, quedan como 5 para la gente de fuera. Pues. Okay. Ya no queda mucho, ya los muchachos de la iglesia, pero por lo menos para que te acerques, disfrutes. Si no te logras inscribir, porque ya no hay puesto, ya no hay, ¿cómo se llama? Cupo. Agarras y vas y disfrutas en el día con ellos. Y haces, en vez de todos los 3 días completos, medios tiempos. Pues. Exactamente, son 3 días completos. Son 3 días completos y hay un costo de 50,000 bolívares, que eso tiene desayuno, almuerzo, cena, paseo y todo lo que tú quieras. Súper barato, 50,000, 50 bolívares fuertes. 50 bolívares fuertes. Sí, es verdad. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero recordarles que nuestra iglesia está en la Avenida Los Pilones, en el edificio de la Fundación Puerta del Cielo, y nuestros servicios son allí a los martes, los jueves y los domingos. Los martes y los jueves son a las 7 de la noche y los domingos a las 9:30 de la mañana. Así que sí, y durante toda la semana estamos para ayudarte en lo que tú necesites en horas de oficina. También si necesitas oración, acuérdate de enviar mensajes que nosotros igualitos vamos a anotar, vamos a estar orando. Allí te esperamos y recuerda, no tienes que ser evangélico para visitarnos en la iglesia, no, de ninguna manera. Nosotros te queremos a ti. ¿Sabes por qué? Si tú decides ir, es Dios que te ha llamado, no somos nosotros, es Dios que te ha llamado. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él. Nosotros tenemos la obligación de invitarte para que tú vengas a compartir con nosotros. Él te ama, definitivamente dio a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Es la oportunidad de que le oigamos y comencemos a andar en sus caminos. Así que te invitamos. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga.